internacionales. Bueno, en los últimos días se ha desatado una crisis entre Rusia, Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Este término, el término OTAN, ha estado en boga en los últimos tiempos debido a la crisis antes mencionada en todos los medios de comunicación, tanto hablado como escrito. Pero muchas personas quizás no conocen qué es la OTAN, cuál fue la finalidad de la OTAN cuando fue creada en 1949. Bueno, es importante que el público conozca qué es la OTAN. Bueno, la OTAN no es más que la organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como la Alianza Atlántica. Esta Alianza Atlántica se rige por lo que es el Tratado del Atlántico Norte o el Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949 en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese día entra en vigencia lo que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, o también la NATO, como por su sigla en inglés y en francés. Esta organización del Tratado del Atlántico Norte es una organización de defensa colectiva, donde sus miembros se comprometen a defenderse mutuamente si uno es atacado por una potencia ajena a ello. Los principales miembros o los miembros fundadores de la organización del Tratado del Atlántico Norte fueron los Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, el Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo y Noruega. En 1952 se adhirieron Grecia y Turquía, y en 1955 fue admitida Alemania como miembro oficial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Vale decir que en 1954 la entonces poderosa Unión Soviética solicitó su adhesión a la Alianza Atlántica, cosa que desde luego fue denegada por sus miembros. Esta, en 1955, exactamente el 14 de mayo de ese año, constituyó lo que se conoce como el Pacto de Varsovia, fundado en Varsovia por 8 miembros. Esta organización, el Pacto de Varsovia, tuvo como finalidad contrarrestar a la Alianza Atlántica, ser, digamos, su contraparte. En su inicio fue fundada por 8 miembros. Vale decir que la organización del Tratado del Atlántico Norte en su inicio tuvo como finalidad o como objetivo el freno o la limitación de los avances del comunismo en Europa. Recuerden, por ejemplo, que a partir del final de la Segunda Guerra Mundial el mundo se bipolariza. Una parte del mundo estaba liderado por la Unión Soviética de ideología comunista, y otra, la parte de los países occidentales, estaba liderado por los Estados Unidos de Norteamérica de ideología capitalista. Pues en 1955 surge el Pacto de Varsovia como contraparte a la organización del Tratado del Atlántico Norte. El Pacto de Varsovia tuvo la misma duración que la Unión Soviética, desapareciendo con la desintegración de la misma en 1991, cuando las 15 repúblicas que constituían la Unión Soviética logran su independencia. Ahí mismo termina lo que es el papel del Pacto de Varsovia. La Alianza Atlántica continúa su papel en el mundo, aunque ya desaparece su principal enemigo, que es la Unión Soviética, o su enemigo, que es la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética, la Alianza Atlántica continúa y continúan adhiriendo más y más naciones en su seno. En 1992, cuando Boris Yeltsin, después de la renuncia de Mikhail Gorbachev, toma el mando de Rusia, ya no la Unión Soviética, sino Rusia, o la Federación Rusa, como también se le llama, hubo con Boris Yeltsin logró una especie de compromiso verbal con la Alianza Atlántica de que ella no se iba a expandir hacia el este de Europa, es decir, hacia las proximidades de la frontera de Rusia. En 1997 hubo una especie de pacto de caballeros. Este pacto de caballeros se firmó entre la Alianza Atlántica y Rusia.
Aquí volvió la Alianza Atlántica y se compromete a no expandirse hacia la frontera de Rusia, es decir, hacia el este de Europa. Pero el verdadero compromiso, el verdadero tratado que se firma fue el Tratado de Minsk, que se firma en el año 2015. Por medio de este tratado, no solamente la Alianza Atlántica se compromete a no expandirse hacia el este, es decir, hacia la proximidad de la frontera de la Federación Rusa, sino además que se compromete a no aceptar en su seno a los antiguos componentes del Pacto de Varsovia, entre ellos Polonia, Rumanía, Hungría, que eran parte del Pacto de Varsovia y luego entonces se adhieren a la Alianza Atlántica. Este compromiso prácticamente fue violado por la Alianza Atlántica porque ellos aceptan en su seno a esas naciones que anteriormente habían sido parte del Pacto de Varsovia. Bueno, ahí viene la crisis. En el año 2015, en el año 2014 ya la fuerza Rusia ya había ocupado la península de Ucrania. Ahí comenzó esta crisis que hoy ha escalado hacia niveles insostenibles o hacia niveles insospechados. Putin se adueñó, se anexionó la península de Crimea, que tiene unos 27.000 kilómetros cuadrados. Putin está en desacuerdo con que tanto Ucrania como Georgia y otras naciones que hacen frontera con la actual Rusia se adhieran a la OTAN, porque si naciones como Georgia y como Ucrania llegan a formar parte de la Alianza Atlántica, entonces los países de la Alianza Atlántica, incluyendo los Estados Unidos, tendrían la facultad, tendrían el derecho de establecer bases militares, incluso con lanzadera de misiles nucleares hacia Rusia. Entonces, las principales ciudades de la actual Federación Rusa, estarían a tiro de piedra de esos misiles de la Alianza Atlántica. Dice Putin que, por ejemplo, países como Ucrania y Georgia son la línea roja de Putin y son la línea roja de Rusia, y que bajo ninguna circunstancia él va a permitir que esas naciones pertenezcan a la OTAN, aunque ya tanto Ucrania como Georgia han expresado su intención de adherirse a la Alianza Atlántica. La guerra no se va a dar aunque Rusia invada Ucrania. Ya los tanques rusos entraron en Donbass y entraron en Lugansk. Ya entraron aquí. Esta zona son territorio de Ucrania. Son territorios separatistas de Ucrania, y Putin reconoció la independencia de esas 12 repúblicas rebeldes, es decir, de esas 12 repúblicas separatistas, pero aunque él reconoció esa independencia e inmediatamente le dio luz verde a sus tropas para que entraran en esos países, en esos territorios que son parte de Ucrania, y no ha pasado absolutamente nada. Lo mismo que pasó en el 2014, sanciones a Rusia, pero que prácticamente no la afectaron, porque Rusia está blindada. Rusia es una superpotencia. Rusia es una potencia militar. Ahora mismo Rusia es la primera potencia militar del mundo, porque es la primera potencia nuclear. Rusia tiene en su seno 8.484 cabezas nucleares, siendo el país con la mayor cantidad de cabezas nucleares del mundo. Es decir, es la mayor potencia nuclear del mundo. Y si es la mayor potencia nuclear del mundo, es la mayor potencia militar. Tiene en su seno 4.163 aviones de combate que están entre los mejores del mundo. Tiene 15.398 tanques y 27.000 carros de combates en total. Pero tiene una marina de guerra, una fuerza naval altamente tecnificada, que aunque no están a la altura de la de los Estados Unidos de Norteamérica, pero no se le quedan muy atrás. Pero tiene el arsenal de misiles más moderno del mundo, teniendo misiles, por ejemplo, como el Avangard, el RS-28 Salmat, mejor conocido como el Satan II, capaz de destruir varias ciudades de un país enemigo prácticamente en cuestiones de horas. Tenemos, por ejemplo, el Kinsar, que es un misil hipersónico altamente peligroso y a lo cual le temen los países de la OTAN. Así que
no va a haber guerra, no va a haber guerra porque nadie va a llevar a la tercera guerra mundial por Ucrania, aunque la segunda guerra mundial realmente fue por la invasión de un país fuerte, como lo era Alemania, a un país débil, como lo fue Polonia el 1 de septiembre de 1939. Ya la historia es consabida. Al final de la Segunda Guerra Mundial, 70 millones de muertos. Hoy día, una guerra en esa zona del mundo conllevaría a una tercera guerra mundial, que acabaría con más del 60% de la población mundial en estos momentos. Nadie quiere una tercera guerra mundial. Por eso Biden se comprometió a no enviar soldados norteamericanos, soldados estadounidenses a suelo ucraniano para evitar un posible enfrentamiento entre fuerzas estadounidenses y fuerzas rusas, cosa que según él, siendo real, ahí estamos de acuerdo con él, que esto desencadenaría una tercera guerra mundial que nadie quiere. Ya Vladimir Putin lo advirtió, en un posible enfrentamiento entre Rusia y la OTAN no habría ganadores. Es decir, cuando él dice no habría ganadores,